¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen quedarse sin respuesta? Lloras a Dios, pero el cielo permanece en silencio. Preguntas, suplicas, pero nada cambia. ¿Podría ser que te estás perdiendo algo? Jesús reveló una oración poderosa, una que ha sido olvidada por muchos, pero tiene la clave para desbloquear la intervención divina. Esta no es solo otra oración. Es la oración que abre todas las puertas, la que lleva la presencia de Dios a tu vida de una manera que nunca antes has experimentado. La mayoría de la gente reza sin saber por qué sus oraciones no funcionan. Repiten palabras, esperando un avance, pero Jesús enseñó que la oración no se trata de repetir frases, se trata de conexión, fe y alineación con la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si la razón por la que sus oraciones parecen impotentes es porque está rezando por el camino equivocado? ¿Qué pasa si Jesús ya te dejó la oración perfecta, pero la has estado pasando por alto? Hoy, vamos a descubrir esta llave olvidada, y una vez que la comprenda, su vida de oración nunca volverá a ser la misma. No se trata solo de rezar más, sino de rezar como Jesús rezó. Se trata de acceder al tipo de oración que trae milagros, del tipo que mueve el cielo y transforma vidas. Si alguna vez te has sentido distante de Dios, si alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones se sienten vacías, entonces quédate conmigo hasta el final, porque hoy estás a punto de recibir una revelación que cambiará la forma en que ores para siempre. Antes de comenzar, dígame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que sus oraciones iban a ir no escuchadas? ¿Qué crees que podría estar bloqueando tu avance? Y si crees en el poder de la oración, si crees que Dios todavía habla hoy, asegúrate de que te guste este video, suscribirte al canal y permanecer conmigo hasta el momento final, porque al final de esto, nunca ore de la misma manera de nuevo. Muchos creyentes se encuentran en un ciclo de oración frustrante, pidiendo ayuda a Dios, pero nunca viendo resultados reales. Ore, esperan, y sin embargo, el cielo parece silencioso. ¿Por qué? ¿Podría ser que Dios no está escuchando? ¿O hay algo más profundo en juego? La Biblia está llena de oraciones que movieron montañas, sanaron a los enfermos e incluso resucitó a los muertos. Entonces, si la oración tiene ese tipo de poder, ¿por qué parece ineficaz para tantos? La verdad es que Jesús reveló una forma de rezar para que desbloquee la intervención divina, pero la mayoría de las personas la han pasado por alto. Uno de los mayores errores que cometen las personas en su vida de oración es tratarlo como una lista de deseos en lugar de una conexión espiritual. Dios no es una máquina expendedora donde insertamos una solicitud y esperamos una gratificación inmediata. La oración es una conversación sagrada, un puente que conecta a los corazones humanos con la voluntad divina de Dios. Jesús demostró esto una y otra vez en su ministerio terrenal. Cuando rezó, sucedieron cosas: primáculos, curaciones, transformaciones. Sus oraciones no eran solo palabras, eran declaraciones de fe, perfectamente alineadas con la voluntad del Padre. El problema es que muchos abordan la oración con dudas o incluso motivos egoístas. Santiago 4:3 declara: Usted pregunta y no recibe, porque pregunta con motivos incorrectos, para que pueda gastarlo en sus placeres. Solo este versículo revela por qué tantas oraciones quedan sin respuesta. No están arraigados en la fe o la alineación con el plan de Dios, sino en los deseos personales. Jesús nunca rezó fuera de la voluntad de Dios, y es por eso que cada una de sus oraciones tenía frutos. Si queremos ver un cambio real en nuestras vidas espirituales, debemos aprender a rezar como Él. Otra razón clave por la que las oraciones parecen no calentarse es la falta de persistencia. Muchos se dan por vencido demasiado pronto, suponiendo que el silencio de Dios significa no. Pero en Lucas 18, Jesús le dice a la parábola de la viuda persistente: una mujer que se negó a dejar de tocar hasta que se otorgó justicia. Usó esta historia para enseñar que la oración requiere perseverancia. No se trata de decir algunas palabras y esperar lo mejor. Se trata de mantenerse firme, confiando en que Dios responderá en su momento perfecto.
La verdadera oración no es pasiva. Es una búsqueda implacable de la presencia y orientación divina. Entonces, si alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen ineficaces, considere esto. ¿Estás rezando como enseñó Jesús? ¿Están sus oraciones arraigadas en la fe, la persistencia y la alineación con la voluntad de Dios? Porque aquí está la verdad. Jesús nos dejó una oración poderosa, que la mayoría de la gente pasa por alto. Una oración que no solo solicita, sino que se transforma, alineando nuestros corazones con el cielo. Y en la siguiente parte, descubriremos esta llave oculta, la oración que mueve los cielos y libera el poder de Dios como nunca antes. Jesús nunca rezó sin propósito. Cada vez que levantaba la voz al cielo sucedía algo. Los demonios huyeron, los enfermos estaban curados, los muertos fueron criados. Sus oraciones no eran palabras vacías, sino canales directos de poder divino. Entonces, ¿qué hizo que las oraciones de Jesús fueran tan diferentes? La respuesta radica en su completa alineación con Dios. A diferencia de muchos que rezan sin convicción, Jesús rezó con absoluta certeza, sabiendo que el Padre siempre estaba escuchando. No usó la oración como último recurso, sino como una línea de vida constante, una rendición diaria a la voluntad de Dios. La oración olvidada de Jesús no es un encantamiento místico o fórmula secreta, es la esencia misma de la comunión con Dios. En Juan 17, vemos una de las oraciones más profundas que Jesús habló. Esto no es solo una solicitud de ayuda, sino una declaración de propósito divino. Padre, te he glorificado en la tierra logrando el trabajo que me diste para hacer. Juan 17:4. Jesús no solo estaba preguntando, estaba afirmando, alineando y entrando en su llamada divina. Su oración nunca fue sobre el interés propio, sino de cumplir con la voluntad de Dios, y eso es lo que desbloqueó lo sobrenatural. Muchos hoy luchan con la oración porque se centran en sus propias necesidades en lugar del plan de Dios. Pero Jesús enseñó un enfoque diferente, uno en el que la oración no se trata de manipular a Dios para actuar, sino de rendirse a su mayor propósito. En Mateo 6:10 rezó: «Veniendo tu reino, tu voluntad se hace, en la tierra como en el cielo». Esta es la oración que lo cambia todo. En lugar de pedir soluciones, llamó al cielo a invadir la tierra, permitiendo que el plan perfecto de Dios se desarrollara. Esta es la oración que abre puertas, la oración que no puede ser ignorada. Pero hay algo aún más poderoso sobre la forma de rezar de Jesús. No solo rezó, vivió sus oraciones. Su vida fue una demostración de su comunión con el Padre. Rezó con tanta autoridad porque caminó con obediencia. Muchos piden milagros a Dios, pero se niegan a vivir alineados con su voluntad. Pero Jesús demostró que la verdadera oración no solo se habla, sino que se actúa. Sus oraciones no eran pasivas, eran declaraciones de fe que dieron forma a la realidad. Cuando dijo, «Lázaro, sal», Juan 11:43, no era una esperanza, era un comando arraigado en la certeza divina. Este es el poder de la oración que Jesús nos dejó. No se trata de recitar palabras, sino de entrar en la alineación divina. Se trata de pasar de un lugar de limitación humana a un lugar donde la voluntad de Dios reina suprema. Y es por eso que muchas oraciones hoy fallan, porque carecen de esta profundidad de conexión. Pero una vez que comprendemos esta verdad, todo cambia. Y en la siguiente sección, descubriremos las barreras que bloquean la oración efectiva y cómo romperlas. Muchos creyentes rezan a diario, pero sienten que sus oraciones nunca llegan al cielo. Le gritan a Dios, esperando una respuesta, pero todo lo que escuchan es silencio. ¿Dios los está ignorando? No. El verdadero problema es que ciertas barreras espirituales impiden que sus oraciones sean efectivas. La Biblia revela que la fe es la base de la oración. Santiago 1:6 declara, «Pero déjelo preguntar con fe, sin dudar, para el que duda es como una ola del mar, conducida y arrojada por el viento». La duda es un asesino silencioso de las oraciones. Cuando alguien reza pero cuestiona en secreto si Dios responderá,
Esa incertidumbre debilita su autoridad espiritual. Jesús nunca dudó. Cuando rezó, esperaba resultados. Ese es el tipo de fe que mueve las montañas. Otra razón importante por la que las oraciones quedan sin respuesta es la falta de fuerza. Muchos se acercan a Dios con las solicitudes, pero sus corazones están llenos de resentimiento. Jesús tenía claro esto en Marcos 11:25, y cada vez que rezan, si tienes algo contra alguien, perdónelo, para que tu Padre en el cielo pueda perdonar tus pecados. Un corazón cargado de amargura es un corazón cerrado a las bendiciones de Dios. El enemigo sabe esto, por lo que intenta mantener a los creyentes atrapados en heridas pasadas. Pero Jesús enseñó que la verdadera oración fluye de un corazón de amor y misericordia. Si alguien quiere que se escuchen sus oraciones, primero debe soltar rencor y permitir que la gracia de Dios trabaje a través de ellas. El egoísmo es otra razón por la que muchas oraciones siguen siendo ineficaces. Santiago 4:3 advierte: preguntas y no recibes, porque pides mal, que lo gaste en tus propias pasiones. Dios no está obligado a otorgar cada deseo humano. Muchas personas tratan la oración como una lista de demandas, pidiendo riqueza, éxito o estatus, sin considerar el propósito de Dios para sus vidas. Pero Jesús rezó de manera diferente. Cada solicitud que hizo se centró en el cumplimiento de la voluntad de Dios, no un beneficio personal. La clave para la oración poderosa es cambiar de «Dios, dame lo que quiero», para «Dios, úsame para tu propósito». Ahí es cuando el cielo responde. Uno de los obstáculos más ignorados para la oración respondida es la inacción. Muchos rezan y esperan, esperando que Dios haga todo por ellos. Pero la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Jesús rezó, pero Él también actuó. Cuando sanó a los enfermos, no solo le preguntó al Padre, les puso las manos sobre ellos. Cuando alimentó a las multitudes, no solo rezó por la comida, multiplicó lo que estaba disponible. La oración no se trata de esperar pasivamente. Se trata de entrar en la fe y moverse en obediencia. Dios honra a los que combinan la oración con acción. Comprender por qué las oraciones quedan sin respuesta es el primer paso para desbloquear resultados sobrenaturales. Pero saber qué bloquea la oración no es suficiente. Los creyentes también deben aprender a orar de manera efectiva. En la siguiente sección, descubriremos la clave que Jesús dio para alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios y experimentar avances reales. Jesús no solo rezó en perfecta alineación con la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo que sus oraciones fueran tan poderosas. Muchas personas luchan en su vida de oración porque tratan a Dios como un genio, esperando que otorgue sus deseos sin considerar su mayor propósito. Pero la oración nunca tuvo la intención de inclinar la voluntad de Dios para adaptarse a los deseos humanos. Se trata de alinear los corazones humanos con el plan divino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos da la clave. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te agregarán. Antes de preguntar, los creyentes primero deben buscar el reino de Dios. Cuando lo hacen, sus oraciones pasan de ser egocéntricas a estar centrados en el reino, y es entonces cuando el cielo responde. Las oraciones de Jesús siempre comenzaron a reconocer la autoridad del Padre. En Juan 11:41, antes de criar a Lázaro de los muertos, dijo: «Padre, te agradezco que me hayas escuchado». Tenga en cuenta que no comenzó con una solicitud, comenzó con gratitud y fe. Muchas oraciones de hoy están llenas de desesperación en lugar de confianza en la soberanía de Dios. Pero Jesús demostró que el primer paso para la oración poderosa es reconocer quién es Dios. Cuando los creyentes comienzan sus oraciones glorificando a Dios, sus corazones cambian de preocupación a adoración, creando una atmósfera donde la fe prospera. Otra lección vital que Jesús enseñó es la rendición. En el jardín de Getsemaní, frente a la cruz, rezó: «No es mi voluntad, pero la tuya se acabó». Lucas 22:42. Esta no era una oración de debilidad, sino de confianza final. Muchas personas rezan,
esperando que Dios cambie sus circunstancias. Pero la verdadera oración se trata de permitir que Dios las cambie primero. Jesús demostró que las oraciones más poderosas no son demandas, sino declaraciones de confianza en el plan de Dios. Cuando los creyentes llegan a un lugar donde pueden decir genuinamente, Señor, lo que quieras, acepto, entran en una dimensión de fe donde ocurren los milagros. La fe y la obediencia van de la mano cuando se trata de una oración efectiva. Jesús no solo rezó, vivió lo que rezó. Cuando enseñó a sus discípulos a rezar en Mateo 6:10, dijo, Tu voluntad se hará en la tierra como en el cielo. Esto no era solo una frase, era un estilo de vida. Muchos rezan por la voluntad de Dios, pero continúan viviendo en oposición a sus mandamientos. Pero la alineación con Dios requiere acción. En el momento en que los creyentes dejan de tratar la oración como una rutina y comienzan a vivir en obediencia a su palabra, verán avances sobrenaturales. Cuando la oración está alineada con Dios, se vuelve imparable. Cambia de ser una lista de solicitudes personales a una conversación divina que cambia vidas. Y esto es exactamente lo que Jesús enseñó. El estampado no se trata de obtener lo que queremos, sino de entrar en lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Pero hay más. Jesús también reveló una práctica secreta que le da a la oración todo su poder, y en la siguiente sección descubriremos este arma oculta que la mayoría de los creyentes pasan por alto. Jesús tenía un patrón de retirarse para rezar en soledad. A diferencia de muchos que rezan solo en público o en momentos de crisis, priorizó la comunión privada con Dios. En Mateo 6:6 dio una instrucción clara. Pero cuando rezas, entras en tu habitación, cierran la puerta y reza a tu Padre, que no se ve. Entonces tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, will recompensarte. Esto no fue solo una sugerencia, fue una revelación. Hay un nivel de intimidad con Dios que solo se puede alcanzar cuando se eliminan las distracciones, y un creyente entra en un lugar secreto de oración. Aquí es donde se fortalece la fe, donde se da la dirección divina y donde comienzan los avances. El poder de la oración secreta se ve a lo largo de la vida de Jesús. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche solo en oración. Lucas 6:12. Antes de caminar sobre el agua, se retiró a una montaña para rezar. Mateo 14:23. Antes de ir a la cruz, rezó tan intensamente en Getsémane que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22:44. Si Jesús, que era perfecto y en constante unidad con el Padre, se necesita oración privada, ¿cuánto más los creyentes hoy? Muchas personas descuidan esta poderosa práctica, reemplazándola con oraciones apresuradas a nivel de superficie. Pero aquellos que cultivan una vida de oración secreta entran en una dimensión de fe que pocos experimentan. Hay algo sobrenatural en cerrar el mundo y centrarse completamente en Dios. En la oración secreta, las distracciones se desvanecen y la voz de Dios se vuelve más clara. Elisha experimentó esto cuando Dios le habló en un susurro, no en el viento, el fuego o el terremoto. 1 Reyes 19:12. Con demasiada frecuencia, la gente espera escuchar a Dios en momentos dramáticos, pero sus mayores revelaciones vienen en quietud. Los que lo buscan en la tranquilidad encontrarán que su espíritu despertó a su presencia. Es por eso que el enemigo trabaja duro para mantener a los creyentes ocupados, distraídos y abrumados, porque un creyente que entra constantemente en el lugar secreto de la oración es imparable. La instrucción de Jesús en Mateo 6:6 también revela algo increíble. Dios recompensa a los que lo buscan en privado. Muchos persiguen la validación pública, queriendo que otros vieran su fe, pero el verdadero poder espiritual se desarrolla en momentos invisibles con Dios. Las mayores victorias se ganan en privado antes de que se vean en público. La fe inquebrantable de Daniel en la guarida del león no se formó en un momento. Fue el resultado de una vida disciplinada de oración privada. Daniel 6:10. Cuando los creyentes cultivan este tipo de oración secreta, no solo sobreviven a las pruebas de la vida, los caminan con fe inquebrantable y favor divino.
Jesús no dejó dudas. El preparador no se trata solo de hablar. Se trata de intimidad con el Padre. El lugar secreto es donde se ganan las batallas espirituales, donde se forja la fe y donde se transforman las vidas. Pero la oración no es un monólogo, es un diálogo. Muchos rezan, pero pocos realmente escuchan. Y en la siguiente sección, descubriremos cómo la oración se convierte en una conversación bidireccional que profundiza nuestra relación con Dios y lo cambia todo. Jesús lo dejó en claro. El preparador no se trata solo de hablar. Se trata de conectarse con Dios de una manera que transforma vidas. Muchos ven la oración como un ritual, pero Jesús lo reveló como un intercambio divino, un momento en que la fe se encuentra con lo sobrenatural. El poder de la oración no proviene de repetir palabras, sino de un corazón completamente rindido a Dios. Mateo 21:22 dice: «Y lo que sea que pidas en oración, creyendo, recibirás». Esto significa que la oración no se trata de mendigar, se trata de creer. Aquellos que rezan con fe, persistencia y alineación con la voluntad de Dios verán puertas abiertas que nadie puede cerrar. La verdadera oración es un estilo de vida, no un evento. No se trata solo de momentos de desesperación, sino de comunión diaria con el Padre. Jesús no rezó solo cuando las cosas se volvieron difíciles. Rezó constantemente. Por eso caminó en la divina autoridad. Muchos luchan en su fe, porque ven la oración como una herramienta para emergencias en lugar de una base para la vida diaria. Pero cuando los creyentes hacen de la oración su primera respuesta en lugar de su último recurso, verán que la mano de Dios se mueve de una manera que nunca imaginaron. La consistencia en la oración conduce a la consistencia en el crecimiento espiritual. Otra clave para la transformación es comprender que la oración no es una conversación unilateral. Muchos rezan, pero nunca se detienen a escuchar. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, Dios habla con quienes lo buscan. En Jeremías 33:3 promete: «Llámame y te responderé, y te diré cosas geniales e inesperables que no sabes». La oración no se trata solo de presentar solicitudes, sino que se trata de recibir revelación. Aquellos que desarrollan el hábito de escuchar a Dios a través de su palabra y a través de la tranquilidad de la calle del Espíritu Santo, caminan en sabiduría y claridad divina. Las enseñanzas de Jesús sobre la oración nunca fueron solo ideas, estaban destinados a ser aplicados. Aquellos que pongan estos principios en la práctica verán su cambio de vida de oración de la rutina a la reactivación. La fe que mueve las montañas, los milagros que cambian vidas, los avances que desafían la lógica humana, todos comienzan en una vida de oración alineada con Dios. Jesús no solo enseñó sobre la oración, Él demostró su poder. Y aquellos que sigan su ejemplo experimentarán los mismos resultados sobrenaturales. Ahora, es hora de tomar medidas. La oración no es solo una teoría, es un arma, una clave, un puente entre lo natural y lo sobrenatural. Si realmente quieres ver a Dios moverse en tu vida, comienza hoy. Comprometerse a orar con fe, buscarlo en secreto, alinear su corazón con su voluntad y observar mientras abre puertas que nadie más puede. Porque cuando la oración se hace a la manera de Dios, nada sigue siendo lo mismo. Ahora que has descubierto la oración olvidada que Jesús reveló, la pregunta es, ¿la aplicarás? La oración no es solo palabras, es una clave que desbloquea lo sobrenatural. Si has estado luchando con oraciones sin respuesta, ahora es el momento de alinear tu corazón con Dios y entrar en el tipo de fe que mueve las montañas. Pero dime, ¿qué parte de esta enseñanza te habló más? ¿Alguna vez has experimentado un avance a través de la oración? Comparta su experiencia en los comentarios, porque su testimonio puede inspirar a otros. Si este mensaje lo bendijo, no se vaya sin suscribirse al canal y activar las notificaciones. De esa manera, no se perderá la próxima poderosa revelación que llevará su fe al siguiente nivel. Y antes de ir, mira el siguiente video en la pantalla, porque lo que aprenderás allí transformará tu caminata con Dios aún más. Mantente fuerte en la fe, y te veré en la próxima enseñanza. Dios lo bendiga. Este es Marco, firmando.